Sean bienvenidos a la presentación del equipo número 2 con el tema cerámicos cristalinos, capacitores y supercapacitores. El equipo está integrado por Benavides Rojas Diego, González Mesa Emir, Márquez Velázquez Gonzalo, Martínez Malgarejo Raúl, Mendoza Lara Armando, Ortega López Luis Enrique y su servidor Álvarez Garrido Samuel. Ya lo siguiente, por favor. Discúlpame, compañero. Bueno, comenzaremos con la primera definición, que es un capacitor. También es conocido como condensador, que es un componente electrónico capaz de almacenar cargas eléctricas al ser integrado a un circuito y liberadas cuando la fuente de energía es extraída, muy similar a una batería. Esto lo hace a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Yo les voy a hablar de cómo funciona un capacitor y como dijo mi compañero, es de manera muy similar a una pila. Adentro del capacitor hay unas placas que poseen el mismo número de electrones. Cuando conectamos el capacitor a una fuente de voltaje, una de las placas perderá electrones y esa será la terminal positiva, mientras que la otra placa ganará electrones siendo la terminal negativa. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Yo les voy a explicar los capacitores cerámicos. Los capacitores cerámicos son un tipo de capacitor que tienen un dieléctrico precisamente de material cerámico, de allí su nombre, lo que causa que tengan una constante eléctrica relativamente alta y son un poco más fáciles de construir que otros condensadores. Las principales características de este tipo de capacitor las podemos enlistar de la siguiente manera. Poseen una mayor constante eléctrica que puede llegar hasta aproximadamente unas 50,000 veces más que las del vacío. Se basan en mezclas de algunos materiales como óxido de titanio y circonio, titánitos o circonitas de calcio, bario, estroncio, magnesio. Dada su alta constante eléctrica, ofrecen una capacitancia relativamente alta. Tenemos ahí su símbolo y su imagen de cómo son. Bien, voy a mencionar las propiedades eléctricas de los cerámicos. Normalmente se utilizan como aislantes eléctricos para corrientes de alto y bajo voltaje. Igual, en este caso, se utilizan como capacitores. Los capacitores tienen una constante dieléctrica que, bien, suponiendo que tenemos el capacitor, el cual se compone de dos placas paralelas. Bien, cuando a este se le empieza a proporcionar energía eléctrica, estas placas se cargan con carga positiva y con carga negativa. Bien, la carga que se crea es proporcional al voltaje que se aplica. Y a este se le conoce como la constante de proporcionalidad. Bien, bueno, ahí se ven las fórmulas que son para un condensador de placas paralelas. Y si es que existe un dieléctrico, ahí está la otra fórmula. También la otra propiedad es la rigidez eléctrica, que es el campo máximo que el dieléctrico puede mantener sin romperse. Y el factor de pérdida de un dieléctrico, que es la cantidad de energía eléctrica perdida, que puede ser como en energía calorífica por un condensador en un circuito de corriente alterna. Bueno, yo les voy a hablar de la clasificación y los tipos de capacitores cerámicos. Se clasifican en tres grupos, que es, bueno, o tres clases, que es la clase 1, el negativo positivo 0, la clase 2 XR7, la clase 3 Z5U. Y bueno, todas estas clases se caracterizan por sus constantes dieléctricas y sus rangos de temperatura. Bueno, la clase 1 es aquella que emplea materiales a base de dióxido de titanio o titanato de calcio.
y se caracterizan por tener una constante dieléctrica de 6 a 500 y el coeficiente de temperatura nominales varía de entre 25 a 85 grados centígrados. La clase 2 se subdivide en dos grupos, que sería la clase 2 estable y la clase 2 inestable. La clase 2 estable tiene una constante dieléctrica de 250 a 2400 aproximadamente. Su rango de temperatura es de menos 60 a 120 grados centígrados. El cerámico clase 2 inestable se caracteriza por una constante dieléctrica de 3000 a 10000, el rango de temperatura de menos 55 a 85 grados centígrados. Y la tercera clase, que sería el condensador cerámico de clase 3. Esta tiene un diseño de disco cerámico que funge como aislante y que cuenta con un tratamiento de calor aplicado en una atmósfera reducida que hace que se disminuya la resistividad. Y bueno, son sumamente utilizados en circuitos de acoplamiento y en circuitos supresores de interferencia. Bien, los materiales cerámicos se utilizan frecuentemente como materiales dieléctricos en la fabricación de capacitores de disco. El titanio de barios se emplea por su elevada constante dieléctrica entre 1200 y 1500, con la adición de otros óxidos alcanza valores de 6500. Y aquí tenemos una tabla que explica más o menos lo que acabo de decir. Bien. Los supercapacitores son sumamente utilizados en circuitos de acoplamiento y en circuitos de supresores de interferencia. Los supercapacitores almacenan hasta 2000 veces más carga y energía que un capacitador común. Bueno, veremos los componentes de un supercapacitor. Así como se muestra en la imagen, los colectores de corriente son los que ponen en contacto a dos electrodos en el circuito externo. Los electrodos son los que emplean uno de carga positiva y uno de carga negativa. El separador es una membrana formada por un material inerte y poroso que permite el movimiento de los iones, electrolitos, aniones y cationes a través de él cuando se cambia la polaridad del dispositivo. Además, impide el contacto entre los dos electrodos. Y el electrolito es un líquido que aporta iones que estos se forman en la doble capa electroquímica en la interfase electrolito-electrodo y de esta forma acumular y liberar energía. Bueno, y aquí tenemos los dos aplicaciones entre capacitores y supercapacitores. En los capacitores son circuitos temporizadores, aprovechando la descarga y carga de un capacitor. En el filtro de circuitos de radio y TV y fuentes de alimentación, en estas dos se aprovecha el capacitor para limpiar las ondas, las dos tipos de onda. El arranque de motores, estos motores son motores pequeños, igual aprovechando la carga y descarga de este mismo. En la de los supercapacitores se aplica en las baterías para carro y dispositivos de carga momentánea como fuentes de energía de arranque de grandes motores, tanques de guerra y submarinos, camiones de diésel en locomotoras, funcionando además como freno regenerativo, uso de vehículos híbridos por su gran cantidad de descarga rápida de 5 kilowatts por kilogramo, siendo variable su uso en sistemas de hidrógeno. Y pues aquí tenemos dos capacitores, un capacitor de lenteja y el electrolítico. El supercapacitor está caro, no lo compramos. Y pues esto es todo. Esto es todo por parte del equipo 2. Nos faltan otras. Gracias por su atención, maestra y compañeros.